Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestra serie de vídeos dedicados a formarnos como auténticos pilotos profesionales. Y para ello seguiremos utilizando este formato que tanto os gusta y que hemos denominado el escritorio de Ayrton Khan. Hoy vamos a dedicar unos minutos a conocer nuestras aeronaves. Estamos, como pilotos de simulación aérea, demasiado acostumbrados a preocuparnos en conocer cómo funcionan todos los dispositivos y ayudas a la navegación de las que disponemos en cabina. Algunos se preocupan en conocer en profundidad los procedimientos operacionales directamente asociados a un vuelo seguro, pero pocos son los que se preguntan cómo es que mi avión no cae al suelo como una piedra. Este es el primero de varios vídeos en los que te mostraré por qué los pianos no vuelan. Tu lavadora centrifugando tampoco lo hace, y tu avión sí. Hoy hablaremos de aerodinámica y de por qué vuelan las aeronaves. Debemos de conocer el medio en el que lo hacen, la atmósfera. La atmósfera es una capa gaseosa que recubre la Tierra, eso lo sabemos todos. En vídeos posteriores profundizaremos sobre la atmósfera, pero para esta unidad, para este vídeo, nos va a valer con conocer que la atmósfera es un fluido y la manera de definirlo es a través de sus características, como son la presión, la densidad o la temperatura. Todas estas variables que definen la atmósfera están en continuo cambio y se relacionan siempre entre sí, modificándose al variar cualquiera de ellas. Además, todas ellas varían con la altura, y esto hará, dependiendo de la presión, densidad y temperatura del aire, que nuestra aeronave tenga mejores o peores comportamientos, es decir, sus capacidades de vuelo se vean favorecidas o perjudicadas. Para entender la aerodinámica y las performances que actúan sobre una aeronave, debemos de visualizar la atmósfera de manera más microscópica. Así decimos que la atmósfera está formada por millones y millones de partículas, cada una de ellas con su presión, densidad y temperatura. La aerodinámica es la ciencia que estudia el movimiento de los gases a través de un cuerpo en reposo y el comportamiento de los cuerpos que se mueven a través del aire. Las partículas que forman el aire al pasar a través de la aeronave proporcionan una serie de fuerzas que harán que ésta se sustente y se desplace en el aire. Para entender todo esto es necesario conocer antes unos principios físicos llamados el teorema de Bernoulli y el efecto Venturi. Bernoulli, que era un tipo muy listo, dijo que teniendo en cuenta que la presión total es la suma de la presión estática y de la presión dinámica, eso nos decía que la suma de la velocidad de una partícula de un fluido y la presión total de esta es siempre constante. Venturi, que era otro chico listo, nos dijo qué le ocurre a un fluido que se desplaza dentro de un conducto cerrado cuando este conducto se estrecha. Teniendo en cuenta que el caudal que pasa por el fluido no varía, la velocidad de las partículas al estrecharse el conducto será mayor debido al teorema que hemos visto, el de Bernoulli. La presión en el estrechamiento disminuirá y viceversa. Si comparamos la velocidad y la presión en el punto 1, el que hay antes del estrechamiento, con las del punto 2, el que tenemos justo en el estrechamiento, la velocidad en este segundo punto será mayor. Sin embargo, la presión en este punto disminuirá, de tal manera que la suma de la presión y la velocidad, debido al teorema del amigo Bernoulli, se va a mantener siempre constante. ¿En qué afecta esto a nuestro vuelo? Vamos a verlo. Nuestros aviones tienen alas y se sustentan a través de ellas. ¿Cómo afectan estos teoremas y estos efectos a nuestros perfiles alares? Pues porque tenemos que tener en cuenta que el perfil alar, también llamado perfil aerodinámico, es la sección de una superficie aerodinámica, la cual, al desplazarse a través de un fluido y debido a su forma, genera unas fuerzas aerodinámicas que vamos a ver un poco después. Pero lo primero es lo primero, vamos a ver en qué partes se divide un perfil alar. Los parámetros que definen la sección de un perfil aerodinámico son los siguientes. Borde de ataque. Es la parte delantera del perfil, donde la corriente de aire impacta contra este, y el aire se divide en dos. Una parte irá por la parte superior y la otra hacia la inferior. Borde de salida. Es la parte trasera del perfil, y donde el aire que fluye por la parte superior e inferior se vuelven a unir. Cuerda. Es la línea recta que une el borde de ataque y el borde de salida.
Extra 2 es la parte superior del perfil aerodinámico desde el borde de ataque hasta el borde de salida. Intra 2 es la parte inferior del perfil aerodinámico desde el borde de ataque hasta el borde de salida. Espesor se refiere a la distancia entre el extra 2 y el intra 2. Dependiendo del espesor, el perfil alar tendrá unas características u otras. Las alas de los aviones, las hélices y las palas de los rotores son perfiles alares. Pero ¿cómo circula el aire en un perfil alar? Debido a la forma de un perfil alar, en que el espesor de la parte del extra 2 es mayor que el del intra 2, una corriente de aire pasa a través del perfil aerodinámico y modifica sus características y, dada la diferencia entre la parte de arriba y la de abajo, lo harán de forma diferente. Como si de un tubo de Venturi se tratase, las características que cambian en el aire al pasar a través de un perfil aerodinámico son su presión y su velocidad. Al pasar a través de un perfil aerodinámico, la velocidad de las partículas del aire aumenta y su presión disminuye. Pero como en el extra 2 el espesor es mayor, las partículas aumentan más su velocidad y su presión también disminuye más. Esto hace que haya más presión en el intra 2 que en el extra 2. Esta diferencia de presión hace que se produzcan unas fuerzas de succión en el extra 2, cuya fuerza resultante llamamos sustentación. La fuerza de sustentación es la que mantiene la aeronave en el aire. La aeronave se mantiene en el aire por succión. Si has llegado hasta este punto del vídeo y lo comprendes, eres un crack que ya sabe que, a diferencia de lo que cree el común de los mortales, un avión no se apoya en el aire, sino que es succionado por la capa del mismo que se encuentra sobre él. Con esto, ahora comprendes cómo afecta la densidad atmosférica a tu vuelo y por qué, cuando realizas aproximaciones a aeródromos de gran altitud, tu pájaro no responde como desearías. En un próximo vídeo te contaré qué es eso de la capa límite, el flujo de aire laminar y el flujo de aire turbulento. Para no perdértelo, dame un like, suscríbete a mi canal y pega un campanazo para que YouTube te informe de inmediato cuando lo publique. ¿A qué esperas? ¡Dale, hombre! ¡Venga! Ha sido un placer serte de utilidad y espero contar con tu grata compañía en mi próximo vídeo.